Estimados estudiantes, vamos a iniciar nuestra clase referente a inflamación. La inflamación es uno de los capítulos más importantes y más apasionantes de la anatomía patológica y tenemos como por misión darle a ustedes la base de cómo se producen los eventos inflamatorios como mecanismo de respuesta de nuestro organismo a la acción de algún agente injuriantes que genera determinados tipos de lesiones y a partir de ahí cómo se instaura un proceso inflamatorio, cómo evoluciona dicho proceso, cuáles son las variantes o las clasificaciones de la inflamación, cómo se produce la evolución de un fenómeno agudo, cuándo pasa a ser un fenómeno subagudo y cuándo pasa a ser una inflamación crónica. Y finalmente, cuando terminemos la clase, vamos a hablar sobre cómo se produce un fenómeno, o sea, el fenómeno de la reparación de una herida cutánea que indudablemente tiene una base de la inflamación. Vamos a iniciar y como le estuve mencionando, la inflamación es fundamental en la vida profesional del médico veterinario, sobre todo para quienes van a realizar medicina veterinaria, con énfasis lógicamente en clínica veterinaria. Bueno, ¿cómo iniciamos? Y vamos a tratar de analizarlo de una manera simple, este proceso tan complejo. Existen innumerables definiciones sobre la inflamación. Es muy difícil agrupar en unas líneas de palabras todos los eventos que ocurren a nivel de los diferentes tejidos y órganos en un proceso inflamatorio. Pero vamos a ir listando un poco la idea de los eventos principales que ocurren en una reacción inflamatoria a nivel tisular, a nivel orgánico o a nivel de sistema y aparato, que lo vamos a ir traspolando de acuerdo o en la medida que vayamos avanzando la exposición. Miren, siempre trato de simplificar la enseñanza y aprendizaje y por dicha razón trato de agrupar, digamos, las diferentes ideas, definiciones emitidas por, lógicamente, los genios de la inflamación. Estoy mencionando a los patólogos, ¿verdad?, renombrados que en sus libros ustedes van a encontrar innumerables formas de definir a la inflamación. Y mediante todo este proceso y años de experiencia en la docencia y un poco ejerciendo la profesión de médico veterinario y como especialista en patología, trato de eventualmente emitir ideas centrales que a mí me parece que es la esencia, es el centro de la inflamación. Y vamos a comenzar emitiendo una definición bastante simple y vamos a mencionar que la inflamación ante todo es una reacción. Es una reacción. ¿De quién? Del organismo. ¿A qué nivel? A nivel de tejido. ¿Y a nivel de qué tejido? Porque conocemos 4 tejidos básicos. Tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido muscular y tejido nervioso. Fíjese que esa reacción se produce a nivel del tejido conectivo. Vaya, esto es súper interesante porque quiere decir que ya como punto de partida tengo que tener presente que la inflamación como mecanismo de reacción acontece en el tejido conectivo. Recordemos histología. La histología, cuando hablamos de tejido conectivo, decíamos que tiene básicamente 3 componentes fundamentales: células, fibras y sustancia fundamental amorfa. Habíamos destacado que mediante o a través del tejido conectivo, prácticamente, como es un tejido sumamente irrigado, el fenómeno de intercambio hidroelectrolítico y de sustancia nutritiva ocurre a nivel del espacio intersticial del tejido conectivo.
Y esa es la base del por qué aquí ocurre el fenómeno de la reacción inflamatoria. Entonces ocurre en el tejido conectivo porque es un tejido lógicamente ricamente vascularizado y a través de este tejido, lógicamente, los vasos sanguíneos acceden a los diferentes tejidos y órganos, exceptuando, lógicamente, al tejido epitelial, recordemos que es avascular. Muy bien, entonces voy a seguir con la idea de la inflamación y voy a agregar un poquito más a esta definición, mencionándole a ustedes que es una reacción. ¿En qué consiste esa reacción? En una reacción vascular que implica una extravasación de qué cosa? De las células que se encuentran lógicamente en la sangre, como sobre todo los leucocitos o glóbulos blancos, y del plasma sanguíneo, que es la porción amorfa de la sangre. Entonces, cuando se produce un evento inflamatorio, vamos a observar que existe algunas alteraciones vasculares que lo vamos a mencionar en breve, y esas alteraciones vasculares permiten que exista o ocurra una extravasación por un mecanismo de adhesión, marginación, diapéresis de los glóbulos blancos y pueda acudir al sitio en donde se produce ese evento inflamatorio. Y lógicamente también hay una extravasación del plasma sanguíneo que hace que aumente la cantidad de líquido en ese tejido intersticial o en ese órgano en donde se produce la inflamación, y eso produce un aumento del volumen del líquido intersticial. Entonces, yo por lo general trato de decirle a los estudiantes, señores, tengan esta idea. La inflamación es una reacción vascular y es una reacción celular, acompañado lógicamente con una extravasación del plasma sanguíneo. ¿En dónde se produce? En el tejido conectivo. Ese detalle es sumamente importante. Muy bien. Podemos emitir algunas ideas, sobre todo esto rescatado de diversas definiciones. Fíjese cómo la inflamación se considera un evento, señores, fisiológico, gravitante, fundamental, tener esta noción. La inflamación no es una enfermedad. La inflamación es un evento fisiológico. Y al ser fisiológico significa que cumple alguna función importante en el organismo y, señores, es uno de los principales mecanismos de defensa, aunque este mecanismo de defensa es inespecífico. ¿Eso qué significa? Que el evento inflamatorio se produce de la misma manera, con algunas variables en cuanto a la intensidad, en cuanto al tipo de infiltrado, en cuanto al volumen del líquido extravasado. Existen diferencias en cuanto a la gente que ha ocasionado este evento inflamatorio, pero acontece de la misma manera, ¿sí? ¿Y por qué es inespecífico? Porque ahí tengo que recordar un poquito de inmunología, así conceptualmente bien cortito. Recuerden que el mecanismo de defensa específico está determinado por la acción de las inmunoglobulinas, que son los famosos anticuerpos, y estos anticuerpos fueron sintetizados por los linfocitos B, una vez diferenciado a plasmócitos, y los anticuerpos, por lo tanto, como es un mecanismo de respuesta inducida por la presencia de un antígeno, esa inmunoglobulina es específica para ese antígeno. Pero, sin embargo, ¿y por qué la inflamación es inespecífica? Porque aquí uno de los eventos más importantes
en una reacción inflamatoria es la extravasación de la célula en el tejido o en ese órgano que experimenta una inflamación. Y recordar que los famosos glóbulos blancos en histología lo clasificábamos en dos grandes grupos, los granulares y agranulares, y dentro de los granulares los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos, y dentro de los agranulares teníamos los linfocitos y los monocitos. Fíjese que la primera célula que reacciona de una manera inmediata, y por eso se llama la primera línea de defensa celular, son los neutrófilos. Entonces, en un evento inflamatorio, prácticamente la primera población celular que va a estar presente ahí son los neutrófilos. Y los neutrófilos no son para nada específicos. Los neutrófilos por lo general son agresivos, ¿no? Ataca rápidamente a todo lo que encuentra a su paso, tanto a, si por ejemplo damos una bacteria que está de por medio, o a un tejido necrosado, o a una célula muerta que está ahí, los neutrófilos lo va a atacar. Pero no solamente ataca al agente o trata de eliminar los tejidos dañados, sino que en ese proceso ellos experimentan desgranulaciones, ¿no? Y las enzimas lisosomales, así como los peróxidos que se liberan, entonces puede, de hecho, daña a las células vecinas o a la estructura tisular u orgánica vecina, amplificando el fenómeno. Con eso le quiero justificar que no es nada específico el evento inflamatorio. Lógicamente, si yo le menciono a los monocitos tienen su rol preponderante en un evento inflamatorio, porque son monocitos, recordemos por histo, que cuando abandonan la pared de los vasos sanguíneos se transforman en macrófagos, y los macrófagos tienen una gran capacidad fagocítica, ¿no? Y también es bastante inespecífico. Muy bien. Ya hemos destacado que acontece en el tejido conectivo y, lógicamente, como, digamos, una definición que en lo posible habríamos que incorporarlo como conocimiento básico, es que hemos destacado que la inflamación consiste en una reacción, fíjese cómo simplificamos aquí, básculo celular, en respuesta a la acción de agente injuriante. Este detalle es interesante. En respuesta a la acción de agentes injuriantes. Es decir, que la inflamación no es porque hoy, digamos, el intestino necesita ser inflamado y se inflama, o el hígado necesita ser inflamado y se inflama. No. Tiene que haber una alteración inicial. Tiene que existir algún agente ahí que genere alguna alteración a ese nivel. Porque mire, si yo simplemente menciono a los rumiantes o al equino, por ejemplo, en el rumen, colonias y colonias y colonias de bacterias. En el intestino tenemos colonias y colonias de bacterias en la luz intestinal o incluso adherido al epitelio. Siempre que esos microorganismos no generen una alteración a nivel celular o a nivel de esa pared de esos órganos, señores, no se desencadena inflamación. Fíjese el detalle. Por eso que de repente decimos, sobre la piel tenemos una gran cantidad de bacterias. Vaya que nosotros, los médicos veterinarios, tenemos a nuestros pacientes que se acuestan en el suelo, que se acuestan sobre la materia fecal, que puede tener bacterias en la piel en gran cantidad, bacterias entre los dedos, o entre los cascos, pero sin embargo no hay un evento inflamatorio. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ahí están los microorganismos, pero los microorganismos todavía no han generado una alteración. Entonces, para que haya una reacción, tiene que haber una alteración inicial. Ese es un detalle sumamente importante. Cuando se desencadena la inflamación, y si yo vuelvo aquí a mencionarle a ustedes que hemos destacado que es un evento fisiológico, es un mecanismo de defensa inespecífico. Entonces tengo que saber para qué se produce un proceso inflamatorio y por qué la inflamación es
tan importante en el organismo, porque de entre los propósitos es contener una infección, es contener, por ejemplo, la colonización de una bacteria a nivel de un tejido, a nivel de una herida, evitar que se disperse de allí, en lo posible neutralizarlo. Este proceso de neutralizar implica varios fenómenos, pero una de las más importantes, indudablemente, es que los neutrófilos y los macrófagos lo puedan fagocitar, eliminarlo y, lógicamente, de destruir si fuera posible, y ocurre en una amplia gama de infecciones, sobre todo de índole bacteriana, ocurre este fenómeno, ¿verdad? Con gran capacidad de neutralizar y de destruirlo. Y ustedes probablemente habrán escuchado también el término de oxonización, cuando un complejo de proteínas se adhiere a la superficie de las bacterias, convirtiéndolo, o a otro microorganismo, convirtiéndolo en una macromolécula que facilita su reconocimiento y su fagocitosis por parte de los neutrófilos y los macrófagos. Entonces, fíjese que un evento inflamatorio tiene estos propósitos: contener, neutralizar y, si fuese factible, destruir. No siempre es factible la destrucción, ¿sí? No siempre. Hay algunos microorganismos que son bastante resistentes incluso a la acción destructiva de los neutrófilos y de los macrófagos. Por ejemplo, el famoso Mycobacterium. El Mycobacterium, que produce la famosa enfermedad llamada tuberculosis, son microorganismos que tienen una gran capacidad de resistir nada más y nada menos que a la acción fagocítica y destructiva de los propios macrófagos. En ese caso, digamos, un principio elemental va a ser, como no lo pueden destruir, va a tratar de contener a ese microorganismo en ese sitio, y por lo tanto está tratando de focalizar a ese Mycobacterium o a ese agente resistente. Miren también el tema de los famosos parásitos. Los parásitos, cuando tienen su migración larvaria, que ustedes conocen por enfermedades parasitarias, de repente algunos parásitos particularmente tienen un tropismo por algún tejido o por algún órgano, y en ese sitio hay un evento inflamatorio. ¿Por qué? Porque las larvas ahí ocupan un espacio. Las larvas llegaron ahí, ¿cómo llegaron? Por migración. Y durante la migración, ¿qué hace? Genera pequeñas destrucciones. Pero por fortuna, la destrucción no es tan importante, por lo tanto, la intensidad de la inflamación o de la reacción orgánica inflamatoria a la presencia del parásito no es tan importante, pero en definitiva, ese evento inflamatorio permite la focalización de ese parásito como una estructura quística a ese nivel. Otro ejemplo que se me ocurre inmediatamente es dar de vuelta un ejemplo cuando se aplica un medicamento irritante o una vacuna, o si tu jeringa está contaminada con bacterias, y si las bacterias son piógenas, cuando se inocula o tenés una herida cortante que se te infectó con bacterias piógenas, fíjese, ahí tengo una herida o tengo la inoculación de un germen. Ese germen va a ejercer su acción destructiva en ese sitio. Y si son gérmenes piogénicas, va a inducir una gran reacción inflamatoria. Intensa va a ser la inflamación, y esa inflamación ya comienza a formar un pequeño, se produce una pequeña necrosis con licuefacción. Y si hay bacterias piogénicas, hay neutrófilos y hay macrófagos, fíjese, señores, se está formando un absceso. Entonces, ahí, ¿qué está pasando? ¿Cómo yo interpreto ese absceso? Ese absceso me está indicando que hubo un evento inflamatorio, que se corresponde a una inflamación de tipo purulenta, pero ¿a consecuencia de qué? De una alteración, más por la presencia de microorganismos bacterianos. En rumiantes muy particular, por ejemplo, en los frigoríficos se puede encontrar absceso hepático. Y uno piensa, híjole, ¿por qué tengo acceso hepático? Porque ahí hubo un evento inflamatorio, ahí hubo una necrosis purulenta. Pero ¿por qué digo acceso? Porque hay pus y está rodeado por tejido conectivo.
Entonces, ese tejido conectivo, la proliferación del tejido conectivo es con la intención de focalizar ese evento inflamatorio y, lógicamente, evitar la dispersión de los microorganismos. Vaya que es tan importante había sido este fenómeno. Luego voy a explicar mejor todo ese proceso. También, eventualmente, si hay la inoculación de toxina, imagínese una picadura de mosquito, de hormiga, de avispa, y sobre todo cuando decimos que soy alérgico a la toxina de la avispa, que es lo que más usualmente solemos decir. Esa toxina, una vez administrado, así debajo de la piel o inoculado, que te genera una irritación local. Y esa toxina que son proteínas, pero como son proteínas extrañas al organismo, el organismo detecta a través de la célula centinela la presencia de esa toxina y, lógicamente, se libera rápidamente algunos mediadores bioquímicos de la inflamación. Ahí utilizo un término bastante interesante: mediadores bioquímicos de la inflamación, y en cuestión de minutos u horas, dependiendo del tipo de reacción inflamatoria de hipersensibilidad aguda o retardada, entonces rápidamente en el sitio vamos a ver que se enrojece y pasa cierto tiempo, usted va a sentir dolor, pero luego de cierto tiempo aparece hinchado y decimos: se me formó una roncha. Y peor, cuando la inoculación ha sido en los labios o ha sido en el párpado, eso se rehincha. Si ustedes comienzan un poco a pensar por qué de repente una picadura a nivel del párpado y a nivel de los labios te genera una tumefacción o un edema muy marcado por el tipo de tejido. Vaya, qué interesante la histología, porque donde exista mayor cantidad de tejido conectivo laxo, lógicamente va a facilitar la extravasación de la célula, va a facilitar la extravasación del plasma sanguíneo y, por lo tanto, el edema va a ser mucho más marcado. Y, lógicamente, para uno de los propósitos trascendentales del proceso inflamatorio es el fenómeno de la reparación, porque hemos destacado que hay una alteración inicial. Esa alteración vamos a ver en la medida que vayamos avanzando, que puede ser mínima, que puede ser muy considerable, y por lo tanto esa alteración, en lo posible, lógicamente la inflamación va a tratar de reparar. Ese proceso de reparación puede ser una reparación integral, que implica la reparación integral cuando cuando hay un daño en un tejido y la misma célula de la misma capa embrionaria comienza a experimentar una proliferación por mitosis. ¿Y qué implica ese fenómeno? Entonces, que la célula dividida por mitosis reemplaza a la misma célula de la misma línea embrionaria, ¿sí?, que ha sido dañada. Entonces ahí hablamos de una reparación integral. ¿Quién alguna vez no se cayó y comenzó a tener raspones en la piel con microheridas, ¿sí? Y de repente pasa el tiempo y ni siquiera notó esa herida que tuve? Entonces ahí solemos decir: ni siquiera cicatriz se me quedó, por suerte. ¿Qué estás diciendo? Que ahí la reparación fue una reparación integral. La misma célula epiteliales, en este ejemplo, proliferaron y sustituyeron a aquellas células que han sido dañadas. Entonces ahí hablamos de una reparación integral. Sin embargo, no siempre es tan perfecta, porque si la herida es extensa, imagínense ahora el mismo ejemplo. Tengo una solución de continuidad. Y esa solución de continuidad puede ser lineal o puede ser una solución de continuidad bastante importante, por ejemplo, irregular, como la mordedura de un perro, ¿sí? Entonces, cuando tenés, por ejemplo, una herida cortante que se te infectó, los bordes de la herida están separadas
Y cuando los bordes de la herida están muy separadas, es muy difícil que las células epiteliales vuelvan a dividirse completamente y rellenen todo ese espacio. No, lo más lógico es pensar que ahí va a ocurrir un fenómeno de proliferación de tejido conectivo, particularmente de fibroblastos con síntesis de fibras colágenas. En ese momento, cuando ese tejido fibroso rellena todo el espacio que ha dejado la célula dañada, ¿sí? Ocurre, señores, el fenómeno de la cicatrización. Y ahí nosotros decimos, se me quedó una cicatriz. A veces no tenemos la idea correcta de la cicatrización, pero utilizamos ese término porque yo veo de repente una coloración diferente, una estructura diferente a ese nivel, pero sepan a partir de ahora que eso implica la proliferación de tejido conectivo, ¿no? Muy bien. Existen algunos investigadores que manifiestan, si no existiera la inflamación, la vida sería imposible, no habría vida. ¿Por qué? Porque en ese caso, cuando ocurre una mini infección, esa infección de un sitio se propagaría, porque dijimos que uno de los propósitos de la inflamación era contener, era neutralizar, era focalizar. Entonces, si no existiese la inflamación, esa infección se propagaría con una tremenda facilidad, ¿sí? Y las heridas nunca curarían. ¿Por qué la herida nunca curaría? Estamos hablando de una herida física, no emocional, ¿no? No emocional, porque a veces la herida emocional tiene otro contexto, ¿no? Pero vayamos a la herida física generada por la destrucción de tejido. Entonces dijimos que uno de los propósitos de la inflamación es reparar, lógicamente, lo destruido. Y acabamos de mencionar que puede ser integral o por cicatrización. Si no existiese inflamación, entonces tampoco la herida curaría. Y, lógicamente, las lesiones, si hay una contaminación bacteriana, supuraría de una manera constante. El equino es muy particular cuando hablamos de cicatrización de herida. En el equino es un detalle que puede ser incluso alarmante en los casos clínicos. Fíjese aquí, tengo herida, aquí tengo una herida bastante fea. Miren, esto sería una secuencia de eventos cronológicos de imágenes hechas por este autor. Entonces, donde hay una herida con una necrosis extensa y después de un cierto cuidado y de manejo, cómo se va cerrándose la herida, se va cicatrizándose. Entonces aquí ocurre un evento de cicatrización, ¿sí? Bueno, simplemente un pequeño ejemplo. Ok, ahora hemos destacado que como mecanismo de defensa hemos dicho que es inespecífico y no siempre una reacción inflamatoria, de hecho, tiene un efecto beneficioso sumamente importante para el organismo, pero lastimosamente también puede tener efectos perjudiciales, tales como la famosa hipersensibilidad, que hay varios tipos de hipersensibilidad, que es todo un capítulo para hablar de ella, pero fíjese, la hipersensibilidad, hiper es acelerado, es alto, eh, muy sensible el organismo. Significa eso que en términos simples, el organismo reaccionaría de una manera violenta eh, contra ese agente o sustancia a la cual mi organismo es sensible. Fíjese de repente, cuidado con las drogas, sobre todo aquí fármacos. En mi caso particular, yo soy alérgico a uno de los fármacos más comunes, que es el famoso ketoprofen. Imagínense que es un fármaco que en cualquier medicamento lo encuentro. Yo me tomo ese medicamento y en 30 segundos, no segundos, perdón, en 30 minutos aproximadamente, ya se me hinchan los párpados, ya tengo un broncoespasmo, no puedo respirar, ¿sí? Entonces, ¿qué está ocurriendo en mi organismo? Que el organismo, como ese fármaco se distribuye por todo tu sistema, entonces hay célula vía receptor que detecta la presencia de ese fármaco y el organismo reacciona.
¿Cuáles son las células que ahí comienzan a actuar? Están los eosinófilos, están los mastocitos, está la famosa IgE, la inmunoglobulina E, y cuando se produce la liberación de las sustancias de esta célula, produce, señores, vasodilatación, que me genera edema en los párpados, me produce broncoconstricción, contracción de las células musculares lisas a nivel de las paredes bronquiales, y eso, fíjese cómo dificulta entonces la respiración normal. Entonces, ahí hablamos de un evento de hipersensibilidad. La famosa toxina, dice ya dimos, la simple inoculación, por ejemplo, de toxina por la avispa. En algunas personas se le forma una pequeña roncha, ya está todo, no pasa nada. En otras personas se le hinchan demasiado. ¿Por qué? Porque su organismo es muy sensible a esa toxina, a esa proteína extraña y reacciona de una manera violenta. Lógicamente es muy diferente que yo tenga una hipersensibilidad cutánea o en los miembros versus una reacción de hipersensibilidad sistémica como la que acabo de mencionar por la acción de esos determinados fármacos. Pero cambiemos de escenario. ¿Qué pasaría si de repente hay una mordedura de víbora, de serpiente, que te inocule gran cantidad de toxina? Y esas toxinas, lógicamente, son mucho más letales que la toxina simple de una avispa, que te va a producir una necrosis muy marcada, una reacción inflamatoria intensa, en donde, producto de esa inflamación, la toxina que está ahí puede diluirse y a partir de ahí dispersarse con mayor facilidad. Siempre que te genere una reacción de hipersensibilidad, la cosa puede ser letal en cuestión de horas. ¿Sí? Muy bien. ¿Y por qué la reparación aquí es perjudicial? Aquí comencemos a hablar un poco de la fibrosis como un evento perjudicial. ¿Y qué es la fibrosis? Es el aumento de la trama de tejido conectivo, pero en un evento inflamatorio, cuando se produce la fibrosis como un mecanismo de reparación. Recuerden esto. Entonces, si hubo un daño extenso, ¿sí? Y la reparación se produce por proliferación de fibroblasto, que implica síntesis de fibras colágena. Entonces, fíjese que eso puede generar, de hecho, el simple hecho de reemplazar a las células parenquimatosas dañadas, de hecho, dependiendo de la magnitud, de la cantidad de tejido fibroso, genera ya una alteración funcional. Genera una alteración funcional en ese tejido, en ese órgano. Imagínese si yo doy como un ejemplo, una fibrosis hepática. El hígado es un órgano tremendamente importante por la multiplicidad de función que cumple. Pero demos un ejemplo de algo infeccioso. Una hepatitis, por ejemplo, viral. Una hepatitis en canino hoy en día es poco común porque creo que se está utilizando, los médicos veterinarios y otros privados están inmunizando masivamente a los caninos, pero antes era una patología bastante común. O sobre todo en medicina humana, que hay una gran variedad de virus que puede comprometer al hígado. La famosa hepatitis viral. Esa hepatitis viral, dependiendo del tipo del virus, puede generar alteraciones destructivas de intensidad considerable. Entonces, muchos hepatocitos van a ser dañados y esos hepatocitos dañados deben ser reemplazados, ya sea por otra célula, pero si el daño es tan importante, aquí va a haber proliferación de tejido fibroso. Entonces, si el daño es masivo y es difuso en el hígado, entonces ustedes van a tener una proliferación de fibroblastos y con síntesis de fibras colágenas muy marcada. El resultado final es la fibrosis. Entonces, si yo pienso en el hígado, entonces ahí voy a tener un daño estructural que se traduce en un daño funcional. De ahí, por ejemplo, puede ser que esa persona, si se hace o en los animales, si hacemos una dosificación de enzima hepática, puede estar bien. Aumentar las enzimas hepáticas séricas, y ahí yo digo, fíjese, la enzima hepática está elevada, aquí hay un daño hepático. Ese es el razonamiento clínico. O de repente tenemos la bilirrubina incrementada y no hay una hemólisis de glóbulos rojos.
Entonces es probable que la ictericia que se produce en este paciente sea por un daño hepático, por una fibrosis. Aquí mencionamos algunos ejemplos, la arteriosclerosis. Esclerosis significa que hay un aumento de la trama fibrosa en la túnica íntima de la arteria, íntima, incluso media de la arteria. Entonces el aumento de ese tejido conectivo repercute negativamente en ese vaso sanguíneo. Ese vaso sanguíneo, señores, va a disminuir la luz por un lado y por otro lado va a disminuir su capacidad de distensión. Entonces tiene un efecto perjudicial. La famosa artritis reumatoidea, que se describe más en humanos, pero sí en caninos también podemos tener la artritis reumatoidea, por fortuna, no es tan común. Te genera una inflamación subaguda a una inflamación crónica y con el tiempo, señores, produce severa secuela de las articulaciones. Y si esto es un poco complejo, la casuística es baja en animales. Permítame darle un ejemplo mega, súper práctico, que ustedes lo van a ver muy a menudo. Nace un ternero. Ese ternero no siempre los personales tienen la oportunidad de hacer una buena desinfección del cordón umbilical. El campo está sucio, está en un ambiente contaminado y ahí hay sangre al momento del parto, cuando se suelta el cordón. Todavía no hay una cicatrización del cordón umbilical o a nivel del ombligo. Entonces que ahí tengo una puerta de entrada. Y si las bacterias colonizan allí, o sobre todo en nuestro país, el calor reinante, la mosca viene, depositan los huevos a ese nivel y te va a producir una miasis que se traduce en un evento inflamatorio. Pero las bacterias que colonizan ese ombligo, ese cordón umbilical, señores, puede por vía sanguínea acceder al hígado, acceder al riñón o distribuirse por todo el organismo. Y uno de los órganos blancos de los microorganismos bacterianos es la articulación. Y ustedes van a ver que ese ternero incluso no puede caminar o lo hace con dificultad. Si tiene la oportunidad de seguir a ese paciente, si se medica, se puede controlar el proceso. Si no se medica, incluso puede ser que ese animal ya no pueda doblar las articulaciones. ¿Por qué? Porque tengo que decirle ahí que hubo una artritis crónica traducida en una fibrosis. El resultado final es que las articulaciones están unidas como una especie de anquilosis. Entonces no hay movimientos de flexión de las articulaciones. Hoy ustedes escucharán, por ejemplo, el famoso COVID en algunas personas desarrolla una inflamación muy importante a nivel pulmonar y ahí hablamos de, lógicamente, de una neumonía, pero de repente se contiene, se trata de contener la inflamación, pero el organismo reacciona de una manera tan intensa, señores, tan intensa, y ahí entra el fenómeno de la hipersensibilidad de cada organismo frente a un germen o a un agente. Si la reacción inflamatoria a nivel pulmonar es tan violenta en algunas personas, entonces fíjese que la inflamación es inespecífica. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo ahí? Puede amplificarse los daños. Y si los daños son más intensos, secundarios a una reacción inflamatoria, entonces hay que repararlo. Y la reparación va a ser en ese caso una fibrosis pulmonar. Y esta fibrosis pulmonar en pulmón, dependiendo de su extensión, es terrible, señores. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien cuál es la función del pulmón y que el pulmón es un órgano recontra elástico que debe de distenderse apropiadamente, permitir el fenómeno de intercambio. Y háganse la idea, señores, si usted tiene una fibrosis pulmonar o si su paciente tiene fibrosis pulmonar, ¿cómo va a ser la respiración? Saquen sus propias conclusiones. Muy bien. Ahora entramos en un capítulo sumamente apasionante que se denomina, por ejemplo, signos cardinales de la inflamación. Y para ello es necesario analizar algunos aspectos históricos de la inflamación, cómo se fue estudiando y por qué se han acuñado los signos cardinales de la inflamación. Este señor
fue el primero en que comenzó a estudiar la inflamación, designando a esos eventos como signos cardinales. ¿Por qué razón? Porque en todo proceso inflamatorio, él fue observando que había una alteración en el color de ese tejido, en ese órgano. Él lo llamó rubor, porque enseguida vamos a justificar por qué lo llama rubor, porque había un enrojecimiento y llamativamente esa zona, además de estar enrojecida, ¿no? Estaba aumentado de volumen o de tamaño comparando con el tejido vecino y él lo llamó tumor, no como un proceso neoplásico, por esto que este término hay que tener cuidado, porque tumor etimológicamente significa aumento de tamaño, tumefacción. Luego también a través de su observación, palpando la zona, determina que en ese sitio donde se produce el rubor, el tumor, también la temperatura estaba aumentado y esa zona era más sensible y se manifestaba con una reacción orgánica, destacándose o asignándose como dolor. Entonces, Celsius prácticamente determina los 4 signos cardinales de la inflamación: rubor, tumor, calor y dolor. ¿Ah? Y luego viene, hoy en día es considerado como el padre de la patología, Virchow. Él acuñó un signo cardinal más a lo de Celsius y habla de la pérdida de la función, porque a través de sus observaciones observaba que dependiendo del tejido u órgano inflamado, había una alteración funcional y eso se traducía en una pérdida de la función. Lógicamente, va a ser proporcional a la intensidad y al tipo de la inflamación, proporcional a la localización. Miren, por ejemplo, cuando uno tiene una dislocación, por ejemplo, de las articulaciones, para no dar ejemplo, digamos, muy complicado, quien más que menos en algún momento practicando deporte tuvieron ustedes una dislocación articular, por ejemplo, del tobillo. Vaya, en ese momento hay un dolor profundo, intenso. Luego ese dolor cede momentáneamente porque ahí hubo un estímulo violento. Incluso puede ir jugando, practicando ese deporte, pero llega un momento dado que ya el dolor comienza a acentuarse y luego, si usted reposa, va a ver que la zona está enrojecida. Entonces ahí ustedes están teniendo rubor, luego se hincha, están teniendo tumor y está caliente, ni siquiera necesita palparlo, pero si lo palpa, usted dice, híjole, esta zona está caliente, o el término que ustedes usan, está recaliente y me duele, fíjese. Usted mismo acaba de identificar los 4 signos cardinales de la inflamación. Y ahora usted quiere caminar, se levanta y ni siquiera puede apoyar ese miembro. O si apoya, lo apoya con dificultad. ¿Qué está pasando ahí? Usted está teniendo un trastorno de la funcionalidad. Entonces, hay una pérdida o hay una alteración de la a la causa, ¿no? Y sobre todo la magnitud de la inflamación. Vamos a dar otro ejemplo práctico. Un paciente canino que llegue a su consultorio con vómito, con vómito. Mira, está vomitando el paciente. Entonces, ¿cuántos de nosotros pensamos qué ocurre con este animal? ¿Por qué este animal está vomitando? Entonces, ¿y qué es el vómito? Sí, es la evacuación de parte del contenido gástrico que está en proceso de digestión. Sí, se eliminó. O de repente no hay nada de alimento, pero ese animal de tanto en tanto elimina resto de jugo gástrico. ¿Y por qué ocurre? ¿O qué me está indicando eso? Porque es muy probable que el estómago esté con una alteración. Es muy probable que el estómago esté con un evento inflamatorio y lo llamo gastritis, ¿no? Y fíjese, una manifestación clínica de que hay una gastritis es el vómito. ¿Y cómo lo interpreto? Que ahí hay una inflamación.
ahí están los signos cardinales de la inflamación que lógicamente no voy a poder palpar, no voy a poder ver, salvo que utilice una endoscopía, ¿sí? Pero fíjese cómo la importancia de hacer inferencia, entonces puedo pensar que sí, realmente hay una alteración estructural. ¿Y qué pasa si el paciente tiene diarrea? Ok, esa diarrea también me puede indicar que hay una alteración a nivel del intestino delgado o intestino grueso. Y fíjese que yo puedo decir, bueno, que ahí hay un evento inflamatorio. Ahí hay un evento inflamatorio y por lo tanto tengo que comenzar un poco a- a evaluar las posibles causas. Y esa es la importancia que tiene analizarlo de esta manera y no simplemente listarlo como un evento totalmente pasivo. John Hunter mm, y estudió también el proceso inflamatorio y él acuñó esta idea: la inflamación no es una enfermedad, sino una respuesta, fíjese ahí viene la palabra respuesta inespecífica del organismo, lógicamente a la acción de algún agente destructivo con efecto saludable en el organismo. Ya hemos visto los propósitos de la inflamación. Y Conein evaluó las reacciones vasculares en un evento inflamatorio. Este señor comenzó a hacer un estudio un poco más fino de los tejidos inflamados, ya utilizando los microscopios convencionales, y comenzó a evaluar cuáles son las reacciones vasculares que se produce en el organismo en un evento inflamatorio. Y este señor, Eli Menikov, fue el que comenzó a estudiar, dio un pasito más, comenzó a estudiar todo el proceso de la fagocitosis en un evento inflamatorio por amebocitos lógicamente en invertebrados y por leucocitos o glóbulos blancos en los animales de complejidad mayor. Y este señor fue el que comenzó a describir el proceso de la fagocitosis mediada por esta célula. Este señor, Paul Ehrlich, fue el que desarrolló la teoría humoral en aquel entonces para neutralizar a agentes infecciosos por inmunoglobulina. Este señor decía que para neutralizar a los agentes infecciosos era lógicamente sumamente prioritario la presencia de inmunoglobulina. Y este señor, Thomas Lewis, estudió diversas sustancias químicas, o él fue el que comenzó un poco a hablar de los mediadores de las alteraciones vasculares, de la inflamación. A partir de aquí hay un cambio brutal en los eventos inflamatorios porque comienza a asociarse a determinadas sustancias químicas que hoy se catalogan o se describen como citoquinas o como sustancias mediadoras de la inflamación. En aquel entonces destacándose, por ejemplo, a la acción de la histamina, que genera determinadas reacciones vasculares en un evento inflamatorio. Y muy bien, señores, a partir de ahora la pregunta es: ¿cuándo se inicia una inflamación y cuándo finaliza la inflamación? Detalle importante, deben de hacerse esta pregunta. Sé que la inflamación es un mecanismo fisiológico de respuesta, es inespecífico. Ahora necesito saber cuándo se inicia y cuándo finaliza. Y señores, para que exista una inflamación, tiene que haber una alteración inicial. Tiene que haber un daño, un pequeño daño o un gran daño, ¿sí? Pero hay una alteración. Esta alteración inicial desencadena las reacciones inflamatorias. Y a esto, lógicamente, tenemos que sumar cómo se produce o cuál es el agente responsable de ese daño, porque también contribuyen en ese fenómeno. Entonces, cuando hay una alteración inicial en un tejido, en un órgano, señores, se va a desencadenar la reacción inflamatoria. Y
hemos destacado que ocurre en un proceso inflamatorio. Fíjese, el segundo evento de importancia como proceso fisiopatogénico de la inflamación son los fenómenos vasculares. Cuando tengo una alteración inicial, inmediatamente, y es muy probable, lo que dice este señor es que comienza a liberarse sustancias químicas mediadoras de la inflamación. Entonces tengo una alteración inicial inducida por X causas, se liberan sustancias mediadoras de la inflamación y que conlleva a los fenómenos vasculares. ¿Y cuáles son los fenómenos vasculares? Señores, va a producir una miorelajación que se traduce en una vasodilatación. Esa vasodilatación va a permitir un aumento del flujo sanguíneo de tipo arterial. Y ese aumento del flujo sanguíneo arterial en ese tejido va a aumentar tu presión hidrostática, y por el simple hecho de aumentar el volumen sanguíneo arterial, ustedes tienen este signo cardinal de la inflamación designada como rubor, ¿sí? Aquí, este chico se vuelve todo enrojecido aparentemente, rubor. O aquí tengo, fíjese, el color que tiene un color rojizo. Entonces, ¿cómo interpreto esto? O alguien te hace una broma y en tu cara directamente se observa que se vuelve muy rojiza. Entonces, a veces utilizamos lo que estás diciendo es que cambió de color la cara. ¿Y por qué cambió color la cara? Porque hay un aumento del flujo sanguíneo arterial que es visible, en este caso, lógicamente asociado a la inflamación. Qué interesante. Entonces, fíjense, yo tengo un evento importante que es la vasodilatación, permite un aumento del flujo sanguíneo arterial. Eso conlleva a un aumento de la presión hidrostática sanguínea. Y recuerden que la presión hidrostática sanguínea es la fuerza que trata de expulsar el plasma sanguíneo hacia el espacio intersticial, hacia aquí. Pero, ¿qué falta? Falta que ocurra una alteración de la permeabilidad vascular. Quiere decir que el simple rubor no necesariamente tiene que terminar en un hinchazón. Imagínese entonces a esta persona que cada vez que se lo molesta, se ruboriza, de repente la cara debería de estar hinchada. Y eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque ahí no hay mediadores de la inflamación. Entonces no hay alteración de la permeabilidad vascular. Entonces, en este caso, tenemos la suma de ambos factores. Una vasodilatación ejercida por un grupo de mediadores de la inflamación. Otro grupo mediador de la inflamación te va a alterar la permeabilidad vascular, y eso que conlleva va a generar, fíjese cómo los fenómenos vasculares va a ser seguidos por los fenómenos exudativos. Y entre los fenómenos exudativos implican dos fenómenos. Uno, la diapédesis de los glóbulos blancos y la quimiotaxis al sitio correcto. Es decir, que esa célula debe adherirse al endotelio, debe experimentar una metamorfosis, migrar a través de la pared, y ahí hablamos de diapédesis, y cuando se dirige al sitio correcto, ocurre el fenómeno de la quimiotaxis. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya tengo mayor cantidad de células y esta célula ocupa espacio. Díganme si no va a aumentar de tamaño dependiendo de la cantidad de células extravasada y que ocupa este espacio. Pero no solamente la célula, porque la célula tarda más en atravesar. Lo primero, ¿no?, que ocurre es la exudación del plasma. Entonces, cuando se produce una alteración de la permeabilidad, la parte acuosa del plasma sanguíneo se desplaza a través de esa pared, y ese te va a generar, por ejemplo, un aumento del tamaño o de volumen de ese tejido u órgano inflamado, y ustedes tienen aquí
el tumor, que es un signo cardinal de la inflamación. Y el último evento importante desde el punto de vista fisiopatogénico de la inflamación son los fenómenos productivos y proliferativos. ¿Qué implica este fenómeno? Que cada vez, dependiendo del daño tisular, del tipo de agente, yo voy a tener aquí una gran cantidad de células, por un lado. Esas células acudieron al sitio. No es como a veces nosotros nos vamos a una reunión y no nos interesa, pero tenemos que hacer presencia y estamos allí. ¿Somos productivos? No, en absoluto. Ahora, si voy a una reunión y comienzo a hacer algo, si colaboro, sí, lógicamente estoy haciendo algo productivo. Y ese es un ejemplo práctico. Entonces, estas células, ¿qué tienen que hacer? Tienen que comenzar a cumplir su función, a neutralizar, digerir, fagocitar, lisar, destruir, ¿sí? Entonces ocurren fenómenos productivos. Y como fenómenos productivos también puede ocurrir fenómenos proliferativos. ¿Qué implica eso? Que de repente alguna célula que está aquí en el tejido conectivo tiene capacidad de división mitótica, sobre todo los fibroblastos. Y los fibroblastos que comienzan a proliferar por mitosis, o si estoy hablando de una célula, o sea, de un órgano cuya célula tiene capacidad de dividirse por mitosis, entonces ocurre un fenómeno de reparación integral, esa célula comienza de vuelta a proliferar, entonces un fenómeno proliferativo. Entonces siempre que hablemos de un evento, cuando yo voy a analizar un evento fisiopatogénico de la inflamación, tengo que tener en cuenta, hay una alteración inicial, o sea, debe haber una alteración inicial, luego le sigue fenómenos vasculares, recuerden, mediadas por mediadores de la inflamación. Luego tenemos los fenómenos exudativos, que implica la fuga del plasma sanguíneo hacia el medio interno, fenómeno conocido como exudación del plasma, y ocurre la diapédesis de los glóbulos blancos, ¿verdad?, a través de la pared y se dirige al sitio por un fenómeno de la quimiotaxis. Y lógicamente, una vez que esas células estén allí, para algo se fueron, entonces ocurren los fenómenos proliferativos con el afán de eliminar y de reparar ese daño estructural que ha generado entonces la inflamación. Ok, y ahora mi pregunta es, entonces, ¿cuándo finaliza la inflamación? ¿Cuándo termina un evento inflamatorio? Un evento inflamatorio, señores, termina una vez eliminada la agente. 1. 2. Reparada la lesión. Esa reparación puede ser integral o puede ser por cicatrización. Y 3. Cuando se inhiben los mediadores bioquímicos de la inflamación. ¿Ok? Miren qué interesante es. Entonces, un proceso inflamatorio puede terminar cuando se elimina la agente, cuando ya el daño está reparado y, lógicamente, eliminado el agente, daño reparado, ya el organismo no libera los mediadores bioquímicos y si existen todavía, también se lo puede inhibir a esos mediadores bioquímicos de la inflamación. Muy bien. Señores, permítame decirle a ustedes que esto que ven ustedes ahora en esta presentación de una manera tan simple es fundamental en la vida profesional de ustedes y traten de usar los términos médicos. Porque de esa manera los propietarios de la mascota, los productores, te van a ver como un profesional diferente. Utilicen los términos técnicos y, señores, luego explique al propietario con términos simples para que sea entendible, pero demuestre que usted maneja el tema. Entonces, como yo designo a cualquier proceso inflamatorio en cualquier tejido, en cualquier órgano, esto es universal. Entonces se utiliza el nombre del órgano y se le agrega un prefijo llamado o designado como itis o ia. Fíjese aquí, cuando yo hablo o quiero dar como ejemplo la inflamación del estómago, no se dice estomatitis, ¿ok? Porque puse el nombre de órgano, ¿sí? Hay algunas denominaciones especiales, por ejemplo, inflamación del estómago se dice gastritis. La inflamación del pulmón, yo puedo utilizar esta designación como neumonitis
o muy pocas veces se utiliza este término. Ya prácticamente a nivel de la medicina se utiliza mucho más esta designación técnica denominada neumonía. Si voy a intestino, no puedo decir intestinitis, ¿ah? Entonces ahí hablamos de una enteritis. Si está inflamado el estómago y el intestino, yo puedo hablar de una gastroenteritis. O si hay una inflamación de intestino delgado, intestino grueso, puedo designar genéricamente la designación de enterocolitis. ¿Qué pasa si yo tengo un bovino con un proceso inflamatorio en el testículo? Y tengo que tener cuidado, no decir una testiculitis, ¿ah? No, es una orquitis. Ahora, sin embargo, por ejemplo, el epidídimo, ¿ah?, que conocemos por anatomía, el epidídimo cuando está inflamado es epididimitis. Ahí prácticamente lleva el nombre del órgano. Así como músculo, por ejemplo, músculo se designa como miositis, ¿ah? Bueno, entonces hígado, hepatitis, riñón, se utiliza el término nefritis. Fíjese entonces, las designaciones técnicas lo vamos a ir aprendiendo, sobre todo en patología especial, cuando comencemos a hablar de inflamación a nivel de determinados órganos. Muy bien, avancemos. Ya hemos analizado los eventos fisiopatogénicos de la inflamación. Y al analizar los eventos fisiopatogénicos, ya hemos observado las alteraciones vasculares, ¿sí? Y los fenómenos, la implicancia de las alteraciones vasculares con fenómenos exudativos. Entonces, simplemente reiterar signos cardinales de la inflamación para que yo pueda decir que un tejido o que un órgano está inflamado, señores, por lo menos tengo que ver uno de estos signos cardinales de la inflamación. Y tenemos, por ejemplo, calor. Es muy difícil decir cuál es lo primero que se instaura. Si me preguntan a mí, para mí sería rubor. Rubor, pero de repente es muy relativo porque si me pica una avispa y que me inocula y ahí la toxina me produce dolor. O sea, pero digamos, todos estos signos cardinales ocurren casi de manera cronológica e inmediata, pero lo importante es saber manejar los conceptos. Yo partiría del rubor. ¿Por qué? Porque hay una vasodilatación. Un evento es uno de los primeros eventos que ocurre. Y al haber una vasodilatación, ustedes van a tener entonces un aumento del flujo sanguíneo arterial y el tejido u órgano inflamado, señores, tiene una coloración rojiza, brillante, por aumento del volumen sanguíneo arterial. Ese es el rubor, señores. Tenemos que saber eso. No simplemente decir cuáles son los signos cardinales en la inflamación. No. Aquí le llamo rubor. ¿No? Rubor es un signo cardinal de la inflamación. ¿Por qué se caracteriza? Porque hay una vasodilatación arterial. Eso conlleva un aumento del flujo sanguíneo arterial. Eso hace que ese tejido u órgano tenga un color rojizo brillante. Entonces, así, con fundamento técnico, digo, aquí hay rubor. Y lógicamente, como la sangre arterial tiene una, digamos, la temperatura interna es mayor y tenés mayor flujo sanguíneo de sangre arterial en ese tejido, vas a tener calor, aumento de la temperatura de ese tejido u órgano inflamado, pero ese calor puede obedecer al simple hecho de un aumento del flujo sanguíneo arterial o al aumento de las reacciones metabólicas a nivel de la célula en ese proceso inflamatorio. Habíamos dicho una hiperemia activa, recuerden trastorno circulatorio, una hiperemia activa, siempre que sea patológico, se asocia a un evento inflamatorio, y decíamos que la hiperemia activa tiene efectos beneficiosos, mayor cantidad de sangre arterial, mayor cantidad de sustancia nutritiva, mayor cantidad de células del mecanismo de defensa, los glóbulos blancos, mayor cantidad de
de anticuerpos, mayor cantidad de oxígeno. En definitiva, vamos a tener una reacción metabólica a nivel celular más marcada, entonces también se traduce en calor. Y tumefacción, ¿ah? Porque este está en el centro, ¿no? Hay que pensar un poco la imaginación, lógicamente, del autor, pero fíjese qué tan fuerte que es, se ve ahí esa persona y está en el centro y está sosteniendo ese edificio que está por caerse, tratando de proteger a todos estos individuos que están aquí. Pero en este caso la tumefacción, entonces el aumento del volumen, aumento del tamaño, si yo lo comparo con estas personas, entonces aumento de volumen y de tamaño, pero ¿por qué en un evento inflamatorio? Por la exudación del plasma sanguíneo, ocupa un espacio y lógicamente va a aumentar de volumen ese tejido, ese órgano. Y lógicamente, en un evento inflamatorio, señores, dependiendo de la intensidad de la inflamación del agente y de la localización, genera reacciones inflamatorias. Genera reacciones inflamatorias y eso se produce dolor. ¿Por qué se produce dolor? Las explicaciones son varias. Una, el simple hecho de que tengas un edema muy marcado, que te comprima terminales nerviosas, que ocupe un espacio. Segundo, es que ahí se liberan también sustancias químicas que actúan sobre los receptores, sobre las terminales nerviosas sensitivas y te generan dolor. Ah, híjole, entonces, fíjese, esa alteración más la presencia de alguna citoquina percibidas por las terminales nerviosas lo traduce en forma de señal nerviosa y lo conduce a sistema nervioso y eso se traduce lógicamente como dolor. Y ya hemos destacado la pérdida de la funcionalidad, que puede ser parcial, lógicamente temporal o definitiva incluso, dependiendo de los daños que se puedan ocasionar. Y pobre persona, ¿no? Aquí que está con problemas en el miembro, ¿no? En los pies, tienen problemas aquí en el brazo y justo en ese sitio el edificio se está cayéndose. ¿Qué pasará con esta persona? Bueno, sigamos con inflamación. Muy bien, señores, espero que me estén siguiendo. Ojalá trato de dar ejemplos prácticos, como no podemos vivenciar nuestra clase, estar frente a frente y gesticular o dar ejemplos así mucho más llamativos. La idea es siempre tratar de simplificar, por más que esté detrás de esta pantalla. Entonces ahora vamos a comenzar a analizar un mundo muy complejo, que es la clasificación de la inflamación. La clase de hoy va a terminar con la inflamación aguda. En la próxima clase vamos a hablar de inflamación crónica y reparación de herida. Entonces, hay varios criterios para clasificar a la inflamación y una de ellas es la inflamación aguda. Según su evolución, lo vamos a clasificar en aguda y crónica. Aguda significa que se instaura en cuestión de minutos, horas y dura unos pocos días. Una inflamación aguda se instaura en cuestión de minutos, en cuestión de horas y dura muy poco día. Y la inflamación crónica, indudablemente, en cuanto a la instauración, puede ser así insidiosa y dura mucho tiempo. Entonces hablamos de una inflamación. En cuanto a tiempo, es mucho más prolongado su duración. Y en cuanto a la evolución, entonces, ¿por qué una inflamación aguda? ¿Cuáles son las características básicas de una inflamación aguda? Fíjese aquí, señores, caracterizado por una exudación importante del plasma sanguíneo. Recuerden que cuando se produce la alteración de la permeabilidad vascular, el primer paso va a ser la exudación importante del plasma sanguíneo. Va a haber gran cantidad de proteína en un evento inflamatorio agudo proporcional a la alteración de la permeabilidad vascular, ¿sí? Eso conlleva a una migración de leucocitos y la población celular predominante son los neutrófilos. Señores, ¿por qué? Porque los neutrófilos constituyen la primera línea de defensa.
los neutrófilos son los primeros en que reaccionan. Entonces, en una inflamación aguda, la población celular predominante son los neutrófilos. En cuanto a la inflamación crónica, ¿por qué se diferencia de la inflamación aguda? Primero, en el tiempo, dura más tiempo, puede ser mucho más insidiosa. Y miren aquí, dijimos en una inflamación aguda, la exudación es importante. Y aquí, ¿qué pasó? No mencionamos la exudación, pero puede existir. Solo que la exudación en un evento inflamatorio crónico ya es mínimo, es mínimo. ¿Ah? Y aquí se caracteriza sobre todo porque hay aumento de células. ¿Cuáles? Linfocitos y macrófagos. ¿Ah? Los neutrófilos viven poco tiempo. Entonces los linfocitos y los macrófagos son células que predominan en un evento inflamatorio crónico. Y en un evento inflamatorio crónico, señores, va a haber proliferación de fibroblastos, puede haber fibrosis de intensidad variable y va a ir acompañado por proliferación de vasos sanguíneos. ¿Ah? Y puede existir, dependiendo de la causa, necrosis tisular. De hecho, también aquí puede haber necrosis en la inflamación aguda, pero desde el punto de vista morfológico, estructural, en un evento inflamatorio crónico a nivel tisular u orgánico, voy a encontrar esto. Mayor cantidad de linfocitos y macrófagos, puedo encontrar un determinado grado de fibrosis con proliferación de vasos sanguíneos y dependiendo de la causa, en ambos casos voy a tener necrosis. Bueno, ahora bien, no es la idea hoy complicarle en demasiado la vida, pero la idea es simplemente mencionarle algunos aspectos rápidos que yo sé que ustedes tienen una base fisiológica. Esa base fisiológica lo vamos a alterar un poquito. En una inflamación aguda, señores, entonces ya mencionamos que es una respuesta inmediata, inespecífica que ocurre a un agente lesivo. Ahora, ¿cuáles son los eventos y componentes principales de una inflamación aguda? Miren aquí, lo primero, cuando hay una alteración, dijimos, hay liberación de sustancias mediadores bioquímicas de la inflamación y tenemos la modificación en el calibre de los vasos sanguíneos. Dependiendo de la causa, puede haber una vasoconstricción momentánea, pero dura milésimas de segundo. Luego ya predominan las vasodilataciones. Y esto recuerden que te va a producir un aumento del flujo sanguíneo arterial, que implica un aumento de la presión hidrostática sanguínea. Entonces ya tengo el riesgo de una fuga masiva del plasma sanguíneo al sitio de la inflamación. Ahora bien, fíjese, me ubico a nivel del sistema microvascular. Entonces, estas alteraciones vasculares van a tener notable importancia, sobre todo a nivel del sistema microvascular. ¿Por qué? Porque es el sitio en donde se producen los fenómenos de intercambio en condiciones fisiológicas. Entonces, a partir de ahora, como aquí hay mediadores de la inflamación, te produce una vasodilatación de los capilares y de las vénulas, entonces, y te produce una alteración de la permeabilidad vascular, vas a tener una fuga importante del plasma sanguíneo, de proteínas y leucocitos. Técnicamente, entonces, ese líquido extravasado en el espacio intersticial lo vamos a denominar el exudado. Y como este líquido extravasado está asociado a un evento inflamatorio, entonces hablamos de un edema inflamatorio. Permítame decirle a ustedes, señores, en la clínica, en la práctica clínica, esto es tremendamente importante. Doy un ejemplo. Si ustedes tienen un paciente con acúmulo de líquido en abdomen y obtienen ese líquido y ese líquido lo remite al laboratorio y el laboratorio te dice es un exudado, ¿cómo usted tiene que interpretar que ese líquido extravasado se corresponde a un edema inflamatorio? Eso quiere decir que hay una alteración en algún tejido, en algún órgano dentro de la cavidad abdominal y que corresponde a un evento infeccioso, un evento inflamatorio importante. Por lo tanto, mi enfoque clínico sobre ese paciente va a ser diferente. ¿Okay? Esa es la importancia que tiene de manejar esto. ¿Sí? Ya hemos mencionado, lógicamente, la migración de los
leucocitos al sitio de la lesión. Muy bien, entonces a ese aumento en el calibre del flujo sanguíneo que acabamos de ver, hay un aumento de la permeabilidad vascular que acabo de mencionar. Entonces, cuando ya hay una alteración de la permeabilidad vascular, vas a tener un aumento masivo o una extravasación masiva del plasma y de la célula. ¿Y qué va a ocurrir? En la medida que se produzca una vasodilatación arteriolar y de los capilares, ocurre un fenómeno interesante que sobrepasa la capacidad de drenaje de las vénulas y del sistema vascular venoso en ese sitio microvascular, y eso te produce un enlentecimiento de la circulación. ¿Por qué? Porque hay una excesiva cantidad de sangre arterial en el sistema microvascular que sobrepasa el drenaje venoso. Ese lentecimiento hace que la sangre permanezca más tiempo, que tenga mayor acción de las sustancias mediadoras de la inflamación, que tenga, lógicamente, una mayor alteración de la permeabilidad vascular, y eso se traduce en una extravasación masiva, y lógicamente va a aumentar la viscosidad de la sangre por una fuga masiva de agua en el medio. Y finalmente, entonces ocurre un evento de la marginación leucocitaria con la diapéresis ya señalada. Entonces aquí ustedes tienen, esto es de Robbins, aquí está la referencia. Ustedes tienen aquí un sistema microvascular del cual estamos hablando. Tengo arteriola, tengo aquí sus ramificaciones, tengo las vénulas. En los espacios vacíos hace referencia a la matriz extracelular y es normal encontrar aislada célula en el tejido intersticial. ¿Qué ocurre en un evento inflamatorio? Que notan aquí, hay una vasodilatación, pero una vasodilatación simple sin que haya una alteración de la permeabilidad vascular, entonces ahí no va a haber una exudación de plasma, no va a haber una exudación de célula. Entonces necesitamos que ese vaso sanguíneo dilatado por acción de los mediadores bioquímicos de la inflamación se altere la permeabilidad vascular, ocurra un fenómeno de marginamiento, diapéresis y quimiotaxis en el tejido lesionado o en el tejido donde ocurre esa inflamación. Y ese evento, lógicamente, es mucho más importante a nivel de las vénulas. Entonces, el resultado final es que ustedes van a tener hinchado ese sitio de la inflamación por la mayor cantidad de plasma extravasado y por la presencia de células inflamatorias. Estos son los fenómenos vasculares. Ok, no es mi intención que ustedes me lo sepan esto, ¿sí? Por eso yo le decía hoy, al inicio de la clase, que esto es bastante complejo, pero la idea es que tengamos por lo menos una noción. ¿Por qué hay una vasodilatación? ¿Por qué hay una alteración de la permeabilidad vascular? Y quiero dar un pasito más. ¿Cómo se produce la extravasación del plasma? ¿Será que solamente el aumento de la presión hidrostática y cómo el aumento o cómo se produce la alteración de la permeabilidad vascular o cómo se produce la adhesión y marginación, rodamiento y diapéresis de los glóbulos blancos? La respuesta es compleja, porque ahí ocurre, para que se produzca esos cambios vasculares como vasodilatación, como alteración de la permeabilidad vascular, señores, fíjese que puede implicar formación de nuevas aberturas entre las células endoteliales, principalmente a nivel de las vénulas, y que están mediadas por mediadores de la inflamación, que en algún momento ustedes en fisiología lo habrán escuchado. La histamina, la bradicinina, leucotrienina y sustancia P, estos mediadores bioquímicos de la inflamación, ¿cómo actúa? Favoreciendo la formación de abertura. Otra interleucina, otra citoquina, ¿qué es lo que hace? Genera una reorganización del citoesqueleto, produce una retracción endotelial. Fíjese, esta retracción endotelial está dirigida por la interleucina 1, por factor de necrosis tumoral, famoso TNF, los famosos interferones, o cuando se produce una hipoxia por diversa causa, por anemia, por hemorragia, por sustancia tóxica, etcétera, o por lesión directa letal endotelial. Todo esto, entonces, actúa
modificando entonces el citoesqueleto, generando una retracción endotelial. Si se retrae, es muy probable que se formen nuevas aberturas, pero por un mecanismo diferente. También está demostrado que algunos mediadores bioquímicos de la inflamación, como los factores de crecimiento endotelial y como la histamina, lo que hace es favorecer, por ejemplo, la formación de vesículas que tipo pinocitótica dentro de las células endoteliales que van conectándose, formando como una especie de canal. Por eso lo llaman aumento de transitosis mediada por vesículas que forman verdaderos canales dentro de las células endoteliales, favoreciendo entonces la fuga del plasma sanguíneo. Lesión endotelial directa sin necesidad de estos mediadores, porque eso produce un daño directo de las células endoteliales y eso se da, señores, en diversas infecciones bacteriales por acción directa de entidades virales y quemaduras. Puede haber una filtración prolongada retardada. Este es un evento interesante que puede iniciarse recién a las 2 a las 12 horas. Es clásico cuando nos ocurre algo y a ver qué pasa, esperamos el tiempo. Y aquí un ejemplo práctico, cuando uno toma baño de sol o cuando de repente no utiliza la crema protectora o estás laburando, ¿sí? Fíjese que al principio no sentís nada, luego pasan horas, sobre todo cuando querés descansar, te comienza a doler y comienza a enrojecerse, ahí recién se vuelve así ruborizado, dolorosa. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que estás teniendo una reacción inflamatoria con alteraciones vasculares de efecto retardado, ¿no? Y ya hemos mencionado que también la lesión endotelial, que puede ser por acción directa de bacterias, virus, quemadura en este caso, pero también los propios leucocitos, ¿verdad? Que son las células mecanismo de defensa, puede participar en ese proceso porque ellos liberan sustancias tóxicas como los peróxidos de hidrógenos, los radicales libres y de enzimas proteolíticas que puede tener un efecto directo sobre las células endoteliales. Miren, señores, que es bien complejo cuando nosotros decimos una extravasación del plasma sanguíneo y el rol de los diversos mediadores bioquímicos de la inflamación. A mí me interesaría que ustedes por lo menos sepan que los mediadores bioquímicos de la inflamación, que hay una gama importante de la misma, tiene efectos o mecanismo fisiopatogénico distinta. Algunas hemos visto que favorece la formación de abertura, otros actúan sobre el citoesqueleto, otros actúan estimulando la pinocitosis, la formación de vesículas tipo pequeños canales dentro de las células epiteliales, y otros tienen un efecto directo sobre las células endoteliales. Entonces, fíjese qué importante son los mediadores bioquímicos de la inflamación y cómo actúa. Aquí usted tiene un vaso sanguíneo normal con las células endoteliales. Aquí ustedes tienen los elementos forme en el centro. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Hablamos de una extravasación de líquido, que puede ser un fenómeno pasivo o activo, pero cuando hablamos en un fenómeno de inflamación, recuerden que tenemos que hablar de exudación, y trasudación es cuando hablamos de un fenómeno pasivo. Aquí, esto es una trasudación, es un fenómeno pasivo. Aquí hay una salida del plasma sanguíneo, pero simplemente por un aumento de la presión hidrostática, pero asociada a un retorno venoso disminuido, o por un descenso de la presión coloidosmótica, que lo hemos analizado en la clase anterior. Entonces, esto es un fenómeno totalmente pasivo, que es lo que veo aquí, que en el espacio intersticial tengo mayor cantidad de líquido. ¿Cuándo comienzo a hablar de un exudado, de una exudación? Recuerden que el exudado es el edema inflamatorio. Es un edema inflamatorio. ¿Qué estoy viendo aquí? Veo células sanguíneas. Veo células sanguíneas. ¿Dónde se ubica? En el espacio intersticial, glóbulos blancos, proteínas. Entonces también tengo aquí un aumento del líquido extravasado, pero aquí tengo mayor cantidad de células sanguíneas y de proteínas. Por lo tanto, técnicamente lo considero como un exudado. Cuando hablamos de eventos celulares, entonces dejamos la extravasación del plasma y analicemos los eventos celulares. ¿Qué es lo que ocurre? También las células endoteliales, señores, tienen receptores.
los glóbulos blancos también tienen receptores sobre su membrana que tiene que ser activada para que se acople a los receptores de las células endoteliales, ¿ok? De manera simple. Ustedes por fisio mencionaron que el flujo sanguíneo es laminar, los elementos figurados en el centro, ¿sí? Cuando ocurre un flujo turbulento, entonces esta célula puede chocar contra la pared de las células endoteliales. Pero si hay un flujo turbulento simple y no se activan los receptores de la membrana de los glóbulos blancos, los receptores de las células endoteliales, no existirá una adhesión. Ahora bien, supongamos que hay un evento inflamatorio, se liberan los mediadores bioquímicos de la inflamación, totalmente distinta a la mencionada. Estos mediadores bioquímicos de la inflamación comienzan a activar los receptores de la membrana de los leucocitos, los receptores de las células endoteliales, y cuando esta célula entra en contacto con las células endoteliales y se activan estos receptores, permite el acoplamiento. Al principio ese acoplamiento es débil o lábil, entonces la sangre, como viene aquí a presión, permite que ese glóbulo blanco marginado experimente un rodamiento, y cuando llega a un sitio en donde existe un receptor que se conoce con la sigla PECAM, un receptor endotelial, este receptor permite el acoplamiento muy fuerte. No se suelta prácticamente de ahí los glóbulos blancos, y como este receptor está intensamente ligado a los glóbulos blancos, comienza los glóbulos blancos, entonces como en su afán de escapar de ese sitio, experimenta una reorganización de su citoesqueleto que implica un cambio en la forma, y experimenta una metamorfosis y ocurre una diapédesis y luego una quimiotaxis. Entonces aquí se resume: entre los eventos celulares hay marginación, rodamiento y adhesión, que lo habrán visto en fisio. Hay una transmigración a través de las células endoteliales, la famosa diapédesis, y luego tiene que ir al sitio correcto por un fenómeno de estimulación quimiotáctica. Simplemente aquí no es el objetivo de memorizar todos los mediadores o la citoquina. Simplemente aquí lo que estamos hablando de la presencia de receptores en la membrana de los glóbulos blancos, en la presencia de receptores en las células endoteliales. Ambos receptores deben ser activadas selectivamente. Aquí ocurre una marginación lábil, luego ocurre un rodamiento. Aquí hay un rodamiento hasta que llegue a este receptor designado como PECAM, y a partir de ahí ocurre entonces la migración o la transmigración a través de la pared. Bueno, simplemente para indicarle a ustedes que en un evento inflamatorio, si ustedes me siguen con el cursor, si considero que estas son las células musculares que están aquí, lo considero como miocardio, fíjese, aquí tengo células musculares cardíacas y veo el espacio vacío normal, ¿sí? Espacio vacío, este tejido, aquí hay tejido conectivo. Voy a este sitio. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están las células musculares que debería ocupar este sitio? Se necrosaron. Ya fueron digeridas, fueron eliminadas, están siendo eliminadas. Aquí, por ejemplo, hay un miocito, ¿no?, que está siendo fagocitado. Aquí hay otro miocito que está siendo fagocitado, como dice este programa, aunque usted no lo crea, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre y qué son esta estructura que ustedes ven aquí, estos puntitos azulados que están aquí, señores? Son células inflamatorias. Entonces, estoy ante una miocarditis, ¿ok? Bueno, hay una inflamación en el miocardio. Y bueno, señores, aquí tienen ustedes una serie de mediadores bioquímicos de la inflamación. Fíjese, se lista una serie de mediadores bioquímicos de la inflamación, y aquí simplemente lo que ya le mencioné a ustedes. Cada mediador inflamatorio actúa, tiene un mecanismo fisiopatogénico que lo distingue. Fíjese, por ejemplo, por dar un ejemplo, histamina y serotonina incrementan la permeabilidad. La bradicinina, además la permeabilidad, te produce dolor. Los complejos 3, 5A, entonces, fíjese, aumenta la permeabilidad y la oxonización, etc. Otro favorece entonces la
adhesión, migración y quimiotaxis. Es decir, que cada mediadores bioquímicos de la inflamación, entonces tiene su mecanismo de acción. Bueno, para finalizar la clase de hoy, entonces me gustaría terminar con esto. La inflamación aguda, ¿cómo evoluciona? Lo ideal es que cuando finaliza la inflamación tengamos una resolución completa. ¿Seguro? ¿Qué significa eso? Se eliminó a la gente, se reparó ese tejido y esa reparación ha sido por regeneración. ¿Qué implica eso? Que la propia célula perdida de la misma línea comenzaron a dividirse por mitosis. Entonces, esto sería lo ideal. Aquí ni siquiera hay tejido cicatrizal. Entonces, ese tejido, ese órgano dañado, una vez reparado, vuelve a la normalidad plena. ¿Ah? Pero no siempre es así. Otra forma de evolución es la formación de acceso, sobre todo aquí, cuando ingresan bacterias piogénicas y te produce una necrosis bastante importante. Esto va a generar una reacción inflamatoria intensa. El organismo va a focalizar ese evento y ahí va a producir un acceso. Entonces, puede ser que haya una reparación completa, pero lo más probable es que tengamos ya una reparación por cicatrización y las consecuencias van a ser diferentes dependiendo de la localización. Es muy común y quizás lo más común como consecuencia de un evento inflamatorio agudo es que se produzca una curación por sustitución de tejido conjuntivo. Ahí hablamos de la famosa cicatrización que implica la proliferación de tejido fibroso. Lógicamente eso se produce mayor el riesgo cuando hay un gran daño del tejido involucrado y cuando ese proceso inflamatorio se localiza en tejido u órgano cuya célula no tiene la capacidad de regeneración. Músculo, sistema nervioso, neurona, recuerden eso. Acabamos de ver una foto de una miocarditis. Esas células muertas, esas células fagocitadas, eliminadas de allí, no van a ser regeneradas. Y, lógicamente, implica siempre la exudación de fibrina. Esta fibrina luego se va a coagular y va a actuar, lógicamente, como un soporte para el proceso de la cicatrización. Y una inflamación aguda puede pasar a una inflamación crónica. ¿Eso qué significa? Que persiste en el tiempo. La inflamación de un evento agudo pasó a ser un evento crónico. ¿Por qué? Porque quizás la gente no puede eliminarse, por ejemplo, la tuberculosis o la famosa artritis reumatoidea, en donde hay un evento inflamatorio insidioso que persiste en el tiempo, ¿sí? Entonces pasa a ser una inflamación crónica ya dijimos, por persistencia de la gente o porque hay una interferencia en el proceso de la curación, ¿sí? Y lógicamente esto puede deberse a varias causas. Y la famosa neumonía y úlcera gástrica se menciona aquí. ¿Por qué la úlcera gástrica? Porque hay que pensar cuál fue la causa de la úlcera gástrica. Una de las causas más comunes es el propio pH del ácido del estómago que siempre está irritando. Entonces, lógicamente, como es un evento fisiológico que siempre se libera ácido clorhídrico, entonces, señores, lastimosamente eso genera en una gastritis crónica y la gastritis crónica puede repercutir en la funcionalidad del órgano y puede haber vómitos intermitentes o síndrome de mala absorción. Imagínense que tengamos un proceso inflamatorio a nivel pulmonar que de un evento agudo pasa a ser crónico. De ahí ustedes escucharán de repente, tuvo una neumonía mal curada, dice nuestra gente. Está indicando que persiste el evento inflamatorio y se ha cronificado. Rodin aquí simplemente nos demuestra con este esquema una lesión, se libera los mediadores, se instaura una inflamación aguda. Esta inflamación aguda puede resolverse completamente. Si hay bacterias piógenas, se puede formar acceso. Si no se resuelve íntegramente, es decir, no hay una reparación integral, aquí vamos a tener una curación, ¿verdad? Una curación que es por regeneración, siempre y cuando haya mitosis y cicatrización. Y puede pasar a una inflamación crónica o
determinado agente puede actuar de una manera insidiosa, lenta, que prácticamente se instaura un proceso inflamatorio que persiste en el tiempo y hablamos de una inflamación crónica. Para terminar, esta imagen a mí me encanta porque, fíjese aquí, tengo una inflamación aguda, se produce una lesión, aquí están las posibles causas que pueden ser más, y se libera entonces, hay una alteración lógicamente inicial, se libera los mediadores bioquímicos de la inflamación, actúa sobre el sistema microvascular, te va a producir una vasodilatación, hay una fuga masiva de célula por diapédesis, hay una fuga de líquido, entonces hablamos de una tumefacción. Dependiendo del agente y de la capacidad de respuesta inflamatoria, se puede resolverse completamente y ese tejido o ese órgano vuelve a su funcionalidad plena. El otro detalle es que si hay un microorganismo biogénico, fíjese aquí la cantidad de células inflamatorias es mucho mayor, ¿sí? Estos puntitos o puede ser representando bacteria o proteína, pero aquí en definitiva veo que hay mayor cantidad de células inflamatorias. Deduzco que la reacción inflamatoria es mucho más importante. Ojo, si hay células inflamatorias que en mayor cantidad y que dijimos que son inespecíficas y sobre todo si hay gran cantidad de neutrófilos, va a lisar, va a destruir, te va a amplificar esta reacción inflamatoria y luego el organismo va a tratar de focalizar proliferando fibroblastos en este sitio y vas a tener un acceso. El acceso es la formación de pus, ¿verdad? Que se encuentra focalizada y rodeada por tejido conectivo. Con el tiempo, fíjese, eso puede ir eliminándose lentamente y va a terminar con cicatrización. La cicatrización implica proliferación de fibroblastos. Esos fibroblastos te produce fibras colágena que va a generar una retracción y va a implicar también una proliferación de vasos sanguíneos cuando ustedes tienen un tejido cicatrizal de granulación. Entonces aquí simplemente vemos una inflamación crónica. Fíjese cómo una inflamación aguda puede pasar a una inflamación crónica o determinadas entidades cursa, de hecho, por producir una alteración inicial muy leve. La inflamación va a ser muy sutil y esa inflamación va a pasar a ser una inflamación crónica que con el tiempo va a producir como posibles complicaciones, fibrosis, depósito de fibras colágena y alteración en la funcionalidad. ¿Ok? Muy bien, señores. Esto ha sido la clase por hoy y en la próxima clase hablaremos de la inflamación crónica y luego vamos a hablar de los patrones morfológicos de la inflamación y de ser posible de curación de herida. Bueno. Estimados estudiantes, eso ha sido la clase de inflamación en el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y algo más hayamos entendido hoy. La inflamación, vuelvo a reiterarles, señores, es sumamente importante. Trate de hacer lo más simple posible, no complicarle demasiado la existencia, pero fíjese de los mediadores bioquímicos de la inflamación. Un detalle muy importante, porque cuando ustedes estudian farmacología, van a estudiar los antiinflamatorios. Y si de repente ustedes mismos ya se preguntan, pero si la inflamación es tan importante para el organismo, ¿por qué tengo que recetar o por qué tengo que tomar antiinflamatorio? Porque hemos visto también que la inflamación puede tener un efecto perjudicial sobre el tejido o sobre ese órgano y por lo tanto, ¿qué es lo que se hace con los antiinflamatorios? Es modular la inflamación. Pero ¿cómo se modula la inflamación con los antiinflamatorios? Simplemente por competencia con los mediadores bioquímicos de la inflamación. Eso ha sido toda la clase de hoy. Si hay algunas preguntas, estoy aquí para responder si lo puedo hacerlo. Gracias. Doctor, una consulta. Sí. La inflamación no siempre es por un agente, sino que es por la lesión en un tejido. Por Sí. ejemplo, jugando fútbol o cualquier cosa, te doblas el tobillo y
si uno, el famoso te dicen, te doblaste y no te curaste bien o lo que sea, y se vuelve crónico, se te inflama, tener un dolor persistente, eso es porque se cicatrizó mal la herida y persiste la lesión ahí. Sí, buena pregunta. Eh, Cuando ocurre esos fenómenos es porque hay algún daño a nivel estructural de ese tejido o de ese órgano que genere, por ejemplo, una estimulación de las terminales nerviosas. Y ocurre mucho eso cuando una persona se ha dislocado mal las articulaciones o cuando hay, por ejemplo, una inflamación crónica de las articulaciones. Nuestra gente del campo siempre dice muchas cosas interesantes, quizás sin una base científica, pero de acuerdo a aprovecho la oportunidad por las preguntas formuladas por el compañero, es que de repente van a escuchar ustedes a las personas del campo, incluso a los abuelos, a la abuela, y cuando va a haber un cambio climático, dice, me duele la articulación o se fricciona la articulación y dice, ya tengo reuma. Uh, Cuando comenzamos a analizar eso, realmente ahí hay un evento inflamatorio crónico. Y un evento inflamatorio se cronifica cuando persiste la alteración, porque recuerden que si hay una resolución completa y una curación completa, digamos, la funcionalidad debe ser plena. Ahora bien, puede ser que haya una curación completa, pero que haya una restauración equivocada, es decir, que haya alguna alteración en ese proceso de la reparación. Esos daños estructurales, siempre y cuando genere una mínima inflamación o te produzca una estimulación de las terminales nerviosas, se traduce en dolor. Y no siempre, lógicamente, por esto dijimos, cualquier alteración inicial, sea provocada por microorganismos, sea bacterianas, parasitaria, micótica, eventualmente entidades virales, traumáticas, incluso cuando el propio organismo reacciona contra determinadas estructuras como las enfermedades autoinmunes, famoso lupus, pénfigo y company, ahí no hay ni un microorganismo en juego, sino que ahí hay un daño estructural ocasionado por algún trastorno, sobre todo en algunas proteínas. Vamos a hablar nosotros en patología especial sobre el sistema inmune, pero no necesariamente tiene que ser microorganismo. Un traumatismo que te produzca una alteración o una fractura que haya tenido, con el tiempo puede volver a doler dependiendo del grado de cicatrización y de reorganización de ese tejido. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, yo les dejo porque ahora me conecto con